Comenzamos entonces con la clase expositiva 2, que es, por supuesto, la primera clase de la unidad 1, donde comenzamos ya a tratar los contenidos del aprendizaje esperado 1 y de la unidad 1, que según lo que nosotros mencionamos en la presentación del módulo, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Principalmente ver algunos conceptos generales de lo que es la sociología aplicada, ¿ya? Em, Hacer como una pequeña introducción para que nosotros podamos entender lo que es la sociología aplicada. Ya en la clase que viene, en la próxima semana, vamos a continuar con esto. ¿Ya? Hoy vamos a ver solamente algunas cosas muy generales que son en parte un recordatorio de lo que nosotros estuvimos viendo en, en el semestre pasado, sobre todo en una parte donde hablamos de la diferencia entre disciplina y profesión, por ejemplo. ¿Ya? Ese es como el enfoque que es como el objetivo de lo que vamos a ver hoy día. Los objetivos de la clase, el objetivo general, adquirir una visión general acerca de la naturaleza de la sociología aplicada. Cuando hablamos de la naturaleza de la sociología aplicada, nos estamos refiriendo a qué es la sociología aplicada. Y eso es lo que vamos a tratar de entender a grandes rasgos. ¿Ya? Los objetivos específicos de esta clase: conocer los conceptos de disciplina y profesión, conocer los conceptos de disciplina básica y disciplina aplicada, conocer los conceptos de sociología básica y sociología aplicada. Es decir, si ustedes pueden ver, nosotros vamos aquí de cosas más generales hasta llegar al concepto de sociología aplicada. ¿Por qué? Porque para entender lo que es la sociología aplicada, nosotros tenemos que saber primero la diferencia entre disciplina y profesión. Y dentro de la disciplina tenemos que conocer la diferencia entre disciplina básica y disciplina aplicada. ¿Ya? Y ahí recién nosotros vamos a poder entender lo que es la sociología aplicada. ¿Ya? Comencemos entonces. Cuando termine cada diapositiva, yo les voy a les voy a dar la palabra para que vayan preguntando. Ya con de esa forma vamos a poder llevar un poco de manera más fluida la clase. ¿Ya? Eh, Así nos vamos a organizar y coordinar un poco mejor. ¿Ya? Comencemos entonces, como le dije. Las nociones de disciplina y profesión son las más básicas, ¿ya? Y nosotros la tratamos en algún momento en el semestre pasado. ¿Ya? Hablamos de lo que era la diferencia entre disciplina y profesión. Dijimos que lo disciplinar tenía que ver con la generación de conocimiento, ¿ya? La generación de conocimiento, y ese conocimiento puede ser básico o puede ser aplicado, ¿ya? Y que la dimensión profesional tenía que ver con el ejercicio práctico de un saber que es especializado y que yo obtuve donde estuve estudiando, que he acreditado. ¿Ya? Entonces partamos por la definición 2.1. Ya, en todas las ramas de las ciencias sociales y naturales, la dimensión disciplinar está relacionada con la búsqueda, generación y acumulación de conocimiento. ¿Ya? Dicho conocimiento puede ser básico o aplicado. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, los sociólogos desarrollan la dimensión disciplinar de la sociología cuando intentan explicar por qué existe la pobreza en la sociedad, por ejemplo. Ya, ¿y por qué eso es disciplinar básico? Porque yo lo que estoy haciendo es intentar explicar por qué existe un fenómeno determinado en la sociedad, como la pobreza en este caso, podría ser la estratificación social o la desigualdad de género, el que ustedes quieran, ¿ya? Pero yo como sociólogo, cuando quiero tratar de entender ese fenómeno en profundidad, de señalar las causas, los factores que están asociados o por qué existe ese problema en la sociedad, yo ahí estoy desarrollando un conocimiento que está dentro de la dimensión disciplinar básica. Cuando yo hablo de dimensión disciplinar me estoy refiriendo al ámbito disciplinar. Dimensión o ámbito aquí son sinónimos, ¿ya? Em, y cuando un sociólogo diseña, por ejemplo, una estrategia para contribuir a prevenir la propagación eh, de enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Cuando hace un proyecto, por ejemplo, que está destinado inventa un proyecto desde cero, un proyecto nuevo, novedoso, que está destinado a prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual, como se le llaman hoy día, ahí también está desarrollando la dimensión disciplinar, pero en este caso es aplicada. ¿Y por qué aplicada? Nosotros vamos a ver después en la próxima diapositiva la diferencia que existe entre lo básico y lo aplicado de manera un poco más profunda,
pero se la señalo ahora. Eh, lo aplicado tiene que ver con aquello que está relacionado con la resolución de problemas prácticos. Si por ejemplo eh, yo diseño un proyecto nuevo, novedoso, digamos, para atender un problema y para tratar de resolver ese problema, estoy desarrollando la dimensión disciplinar aplicada de mi especialidad, que puede ser sociología, puede ser trabajo social, el que yo quiera, ¿ya? Em, en definitiva, o en resumen, digamos, eh, ¿qué es lo que caracteriza a la dimensión o al ámbito disciplinar de cualquier especialidad? Que está destinada a generar conocimiento, a crear conocimiento, ¿ya? Es decir, eh, cuando yo hago un descubrimiento científico, por ejemplo, o cuando invento un aparato tecnológico derivado que está destinado a solucionar un problema, por ejemplo, ahí yo estoy desarrollando la dimensión disciplinar. Y eso se aplica para todas las ciencias sociales y todas las ciencias naturales que ustedes conocen, ¿ya? La economía tiene una dimensión disciplinar básica y aplicada. La sociología tiene una dimensión disciplinar básica y aplicada, ¿ya? Eh, si nos vamos a las ciencias naturales, la física también tiene una dimensión disciplinar básica y aplicada. La biología también, ¿ya? Em, por lo tanto, lo disciplinar tiene que ver con tratar de entender la realidad, ¿ya? ¿Por qué suceden los fenómenos sociales o naturales? ¿Por qué existe la electricidad, por ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué existe la pobreza? Obviamente son fenómenos de distintos ámbitos, uno de la naturaleza, otro de la sociedad. Pero cuando los físicos y los sociólogos se dedican a estudiar cada uno de esos problemas y para tratar de entender por qué existen, ahí estamos hablando del ámbito disciplinar básico. Cuando hay cuando hay, por ejemplo, un físico que se dedica a tratar eh, o un médico, mejor dicho, para que sea algo más cercano, un médico que se dedica a tratar de encontrar la vacuna para el coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Él está inventando algo que no existe, está generando un conocimiento de algo que no existe, ¿ya? Pero ese conocimiento es aplicado, porque está destinado a tratar de solucionar un problema. ¿Y cuál sería ese problema? Eh, los contagios de coronavirus o las muertes que se producen por el coronavirus. Por lo tanto, todos los biólogos, todos los médicos que están hoy en día, a esta hora, en este momento, trabajando para generar la vacuna para atender el coronavirus, ellos están desarrollando el ámbito disciplinar de su disciplina, que en este caso puede ser la química, la biología, la que corresponda, ¿ya? Porque ellos están tratando de desarrollar una técnica, una solución concreta, que muchas veces es tecnológica, ¿ya? Eh, para atender un problema que es concreto, ¿ya? Que es un problema concreto. Si nos vamos a la dimensión profesional, en la dimensión profesional solamente, o sea, la dimensión profesional tiene que ver con el ejercicio práctico de un saber especializado y acreditado. Es cuando yo estudié en una universidad o en un instituto o en un CFT, estudié una carrera determinada donde yo aprendí a hacer ciertas cosas especializadas de mi área, ¿ya? En el caso de ustedes como trabajadores sociales, ustedes van a ser especialistas en intervención social, porque les van a enseñar a hacer mediación, les van a enseñar a hacer eh, intervención grupal, les van a enseñar a hacer dinámicas grupales, ¿ya? Atención de casos, etcétera. Todas esas cosas les van a enseñar. Ustedes van a ser especialistas en eso. Les van a enseñar cómo hacer todas esas cosas, o ya les están enseñando cómo hacer esas cosas. Eh, Cuando ustedes van al ámbito laboral y ponen en práctica esas cosas que aprendieron, eso es profesional. ¿Por qué? Porque yo ahí no estoy inventando nada, no estoy descubriendo una teoría nueva, no estoy inventando un aparato tecnológico para resolver un problema, no estoy creando un proyecto desde cero para poder atender un problema, no estoy creando nada. Simplemente estoy utilizando mis conocimientos, lo estoy poniendo en práctica para poder atender una realidad determinada que involucra alguna problemática, ¿ya? Eh, por ejemplo, los trabajadores sociales desarrollan la dimensión profesional del trabajo social cuando realizan visitas a ancianos en situación de abandono, ¿ya? Cuando tengan que hacer eso, o los trabajadores sociales que realizan hoy en día eso, ¿están inventando algo cuando hacen las visitas a los ancianos que están en situación de abandono? ¿Están descubriendo algo nuevo, algún conocimiento fundamental sobre alguna realidad? No. ¿Están creando algún proyecto nuevo a partir directamente de eso? Tampoco.
Lo único que están haciendo, y cuando digo único no significa que sea menos, sino que lo que están haciendo puntualmente es poner en práctica los conocimientos especializados que obtuvieron en el lugar donde estudiaron. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser esos conocimientos? Las técnicas de mediación que le enseñaron, las técnicas de intervención de casos, las están poniendo en práctica. ¿Ya? La tienen interiorizada como conocimiento, la están poniendo en práctica, la están usando. ¿Ya? Pero esas cosas no las inventaron ellos. ¿Ya? Las cosas que están poniendo en práctica, las técnicas, las estrategias no las inventaron los trabajadores sociales que las ponen, que están desarrollando el ámbito profesional. Solamente las están usando, porque las aprendieron, digamos. Y obviamente que es un conocimiento especializado y también es acreditado, ¿por qué? Porque está validado por una institución. Ustedes cuando salgan al campo laboral como técnico en trabajo social van a estar validados por una institución de educación superior que está acreditada, que está validada por el Estado, está reconocida por el Estado. Por lo tanto, el título que ustedes vayan a obtener va a estar también acreditado. Y el saber que ustedes tengan, el conocimiento que ustedes poseen va a estar acreditado. Por eso que ustedes van a poder ir a cualquier lado a presentar su antecedente y van a presentar su certificado de título y van a decir, si usted puede trabajar como técnico en trabajo social, ¿por qué? Porque tiene un título que lo acredita como tal. ¿Ya? Entonces, cuando los trabajadores sociales hacen esto, ¿ya? Cuando realizan visitas a ancianos en situación de abandono, cuando realizan evaluaciones socioeconómicas, por ejemplo, a través del registro social de hogares, en esos casos están desarrollando el ámbito profesional, porque solamente están poniendo en práctica conocimientos que adquirieron. Para hacer un registro social de hogares yo no necesito inventar el registro social de hogares, porque ya está hecho. Yo lo único que voy a hacer es utilizarlo. ¿Ya? Porque a mí supuestamente cuando estaba estudiando me enseñaron cómo usar el registro social de hogares. Entonces yo voy a aplicar eso, voy a ponerlo en práctica. Voy a ponerlo en práctica. Y voy a preguntarle a la persona cuántas personas constituyen su grupo familiar, quién es el jefe de hogar o la jefa de hogar. Y voy a ir anotando eso. Porque yo sé usar el registro social de hogares porque me lo enseñaron. Lo estoy poniendo en práctica solamente. ¿Ya? Eso es profesional, porque yo no estoy inventando nada. No estoy haciendo investigación empírica para explicar un fenómeno, ni estoy creando una técnica nueva para hacer intervención. Únicamente estoy poniendo en práctica determinados conocimientos que yo adquirí a lo largo de mi formación. Entonces la diferencia general entre lo profesional y lo disciplinar es que en lo disciplinar hay desarrollo creativo. Yo descubro algo nuevo, ¿ya? Creo un conocimiento que no existía, eh, valido un conocimiento que ya existía, pero estoy creando algo nuevo, ¿ya? O también, eso sería básico, o también voy a crear un aparato tecnológico que va a tener va a solucionar la vida de las personas. Voy a crear una vacuna que va a ayudar a prevenir el contagio de ciertas enfermedades. Voy a inventar una técnica nueva para hacer intervención social en grupos de riesgo, porque ahí estoy desarrollando algo nuevo, estoy inventando algo nuevo. Eso es disciplinar. Y en lo profesional no hay nada de eso, solamente yo voy poniendo en práctica lo que aprendí, lo que otros inventaron y que a mí me enseñaron. Yo esas cosas las interiorizo, las aprendo a usar y las pongo en práctica. Cuando yo las pongo en práctica estoy desarrollando mi No sé, los otros ámbito. compañeros están escuchando bien, yo escucho bien, suena gangoso. No sé, preguntémoslo a los demás. ¿Escucharon bien lo que estoy diciendo? No se escucha bien, debe ser el internet en el aula. Sí, yo escucho Yo bien. escucho Yo bien. escucho Ya, perfecto. ¿Se ya debe escucha ser tu bien? internet, Laura, entonces. Pasa eso cuando se... Pero si está grabando, la grabación va Sí, a cuando quedar estoy bien. grabando esa Laura, puedes consultar después esa parte, ¿ya? Ya, ahora pregunta sobre esta diapositiva. Pregunta sobre la diferencia entre lo disciplinar y lo profesional. Algo que no le haya quedado claro, algún comentario que tengan, etcétera. ¿Mi Profe, teléfono estaba malo yo, o Dígame, Roger, profe? dígame. no sé Sí, si me escucha bien, te profe. escucho bien. ¿Me Sí, te escucha escucho bien bien? ahora. Profe, mire, es que estoy apuntando y quería tener más o menos clara la diferencia entre dimensión disciplinar básica y dimensión disciplinar aplicada. Yo acá en los apuntes le puse que más que nada la básica busca explicar
o encontrar cierto ¿ya? conocimiento, y la disciplina aplicada busca contribuir al conocimiento que ya están, ese concepto o falta algo, o- Ya, lo primero, Roger, es sí, que más que nada eso, saber si estoy bien en cómo estoy viendo ya, lo primero el está concepto. bien. Lo del ámbito disciplinar básico está perfecto. Explicar una realidad o tratar de explicar por qué sucede algo. Ya, lo aplicado no está bien. Lo aplicado tiene que ver cuando, cuando alguien crea una técnica nueva, por ejemplo, por ejemplo, como estamos diciendo la vacuna, ¿ya? Ese es conocimiento aplicado porque sirve para resolver un problema concreto, ¿ya? Eh, Ah, o sea, ahí estaríamos hablando de la solución directa Exactamente, al una problema. solución directa, que puede ser un aparato tecnológico, puede ser una técnica de intervención social, puede ser un método de estudio, puede ser un proyecto social nuevo que no existía antes, pueden ser distintas cosas dependiendo en el ámbito en el cual esté, pero se hace, se crea, se inventa directamente para solucionar un problema que es de interés. Y ese problema puede ser un problema social, puede ser un problema de salud pública, lo que sea. Aquí lo estamos abordando desde el punto de vista general, no solamente para el trabajo social, sino que en términos generales. Ya, profe, ahora sí me queda Ya, un lo poco vamos a más ver en la claro. diapositiva que viene en todo caso, así que ahí debería quedar más claro todavía. Ya, ¿quién Ok. más? Otra pregunta. Pregunten lo que quieran, no. Aprovechemos. Profe, sobre la dimensión ¿Sí? profesional, ¿es solamente el ejercicio práctico? ¿A eso se Sí, refiere solamente solamente la eso. dimensión profesional? Ahí la gente que se desarrolla profesionalmente no inventa nada, porque ya está utilizando todo lo que se inventó por otras personas y todo lo que aprendió en la universidad o en el instituto, donde sea. Entonces, solamente está poniendo en práctica las cosas. Está poniendo en práctica todo lo que aprendió. Y lo está utilizando obviamente para poder eh, atender una realidad determinada que puede ser un problema o para hacer funcionar una empresa o lo que sea, pero lo está poniendo en práctica solamente. Ahí no hay creación de nada. Esa es como una diferencia importante con respecto a la disciplina. Y entonces, como conclusión, la dimensión profesional vendría siendo solamente el ejercicio práctico, mientras la dimensión disciplinar se divide entre la básica Sí, y la aplicada, ¿cierto? exactamente. Ya, ya, Ya. estoy clara, gracias. ¿Quién más? ¿Más preguntas? Vamos a seguir entonces, ¿ya? Si se le ocurre otra cosa, me la preguntan cuando terminemos la segunda diapositiva, ¿ya? Eh, Perdón. Ya, aquí vamos a profundizar un poco más en lo que es esto que vimos acá atrás. Perdón, voy a volver atrás. Dentro de la dimensión disciplinar. Había una que es básica y otra aplicada. Vamos a profundizar un poco más en eso. Y eso es lo que se plantea en esta diapositiva. Eh, Cuando hablamos de lo que es disciplinar, la distinción entre lo básico y lo aplicado es la más importante que existe, ya como lo hemos dicho, ¿ya? Y eso aplica tanto para las ciencias sociales, que ustedes ya saben cuáles son, la economía, la sociología, en la historia, en la psicología, etcétera, como para las ciencias naturales, también aplica para las ciencias naturales, la biología, la química, la medicina, la física, etcétera, ¿ya? En todas esas especialidades existe una distinción entre lo que es conocimiento básico y conocimiento aplicado, ¿ya? Eh, Según lo que nosotros dijimos antes, o sea, lo que dijimos en la diapositiva anterior, ¿cuál es la dimensión disciplinar básica de una especialidad o de una disciplina? Es aquella que está relacionada con la búsqueda de un entendimiento fundamental de los fenómenos sociales o naturales, es decir, aquella que está abocada a explicar cómo y por qué ocurren las cosas, ¿ya? Cuando hablamos de entendimiento fundamental, a lo que estamos aludiendo, la palabra fundamental significa algo que está en los fundamentos. Y los fundamentos de algo es lo que está en la base de cualquier cosa, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un entendimiento fundamental, es un entendimiento bien profundo de algo, ¿ya? Que puede ser un fenómeno social, como la pobreza, por ejemplo, que yo lo menciono
siempre como un ejemplo importante, la desigualdad de género, la estratificación social, el poder, que son fenómenos sociales importantes, ¿ya? Cuando un trabajador social o un sociólogo o un historiador tratan de entender ese tipo de problemas para entender el fondo de esos problemas, por qué se dan, por qué existen, ¿ya? Ahí estamos hablando de la dimensión disciplinar básica, porque yo quiero entender cómo o por qué suceden esos fenómenos, por qué existen en la realidad, ¿ya? Y lo mismo con el caso de las ciencias naturales. Cuando hay un, cuando hay un físico que quiere entender cómo funcionan los agujeros negros, por ejemplo, ¿ya? Eh, Eso no tiene aplicaciones prácticas directas, a él le interesa entender cómo funcionan solamente, cuáles son las leyes que gobiernan a los agujeros negros, ¿ya? Eh, los agujeros negros son fenómenos que se dan en el universo, por si acaso, en caso de que alguien no sepa, ¿ya? Eh, Son cosas de magnitud enorme, ¿ya? Que lo estudian los astrónomos o los físicos, ¿ya? Que para efecto, por ejemplo, de la sociedad humana del día a día tienen poca relevancia, pero desde el punto de vista científico sí pueden ser relevantes, ¿ya? Entonces, cuando hay sociólogos, biólogos, médicos, trabajadores sociales que se preocupan de entender el fondo de los problemas o de algún fenómeno determinado, para entender cómo suceden, cómo ocurren y por qué ocurren, ahí estamos hablando de la dimensión disciplinar básica. Les pido que apaguen los micrófonos, quien lo tenga aprendido, por favor, porque estoy escuchando un ruido de fondo. Profe, disculpe, la dimensión disciplinar básica es como averiguar el por qué. El porqué de las cosas, exactamente. ¿Por qué existe la pobreza en Chile, por ejemplo? Ok, Si profe. tú, como futura trabajadora social, La- si te dedicaras a estudiar eso, yo quiero estudiar por qué existe la pobreza en Chile, y hiciera aplicar a encuestas, por ejemplo, hiciera entrevistas, y a partir de eso sacaras conclusiones. Ahí tú estarías desarrollando la dimensión disciplinar básica de tu disciplina, que es el trabajo social. Porque tú quieres entender por qué existe la pobreza en Chile, o por qué se da la desigualdad, Claro, la desigualdad, o por desigualdad. qué hay deserción escolar, ¿ya? Siempre que tú quieras entender el porqué de esos fenómenos, vas a estar desarrollando la dimensión o el ámbito disciplinar básico de tu especialidad o de tu disciplina, ¿ya? ¿Qué pasa? Dígame, dígame. Profesor, una consulta. Sí, dígame, ¿Puedo, Silvana, ¿Le le puedo escucho. consultar? Dentro de la dimensión disciplinar básica, ¿podría estar las leyes también? ¿Cuáles leyes? ¿Del universo o las leyes sociales? Eh, no, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, eh, a ver en qué me puedo basar. Por ejemplo, en la desigualdad de género. Por ejemplo, yo puedo buscar alguna ley que determine algún tipo de diferencia respecto a ingresos, por ejemplo, entre hombre y mujer, ese tipo de No, las cosas. ¿Puede leyes servir te las refieres leyes a las también? leyes jurídicas, ¿cierto? Sí, no, las leyes Claro, eso, jurídicas no, leyes no están jurídicas. dentro de esta doble dimensión, digamos. Porque Independiente que sirvan como para poder explicarnos por qué hay es que algún las tipo de leyes no problema sirven para determinado. explicar por qué existen las cosas. Las leyes jurídicas, ¿ya? Las leyes científicas son otra cosa. Por ejemplo, eh, a lo que tú me estás, a lo que tú estás aludiendo son las leyes jurídicas. Las leyes jurídicas no son conocimientos, son normas Sí, sí, son normas que genera la normas. sociedad Ya, ya, para regular el comportamiento de las ya. personas o de una sociedad. No están dentro del conocimiento, no es conocimiento que se cree, son normas que se crean, ¿ya? Y tienen otro propósito, Ya, ¿ya? ok. Otra cosa son, por eso yo no te había entendido al inicio, son las leyes científicas, ¿ya? Una ley científica, por ejemplo, es la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todos Sí, los sí. objetos caen a la misma velocidad dependiendo de su peso, etcétera, ¿ya? Pero es una ley científica, no es una ley jurídica, ¿ya? Entonces, Ya, entonces lo que hace es solo lo social, exactamente. científico, natural. Sí, exactamente. O sea, las Ya, ok. leyes naturales sí están dentro de o las leyes de la sociedad sí están dentro de la dimensión básica. Me refiero a las leyes científicas, no a las leyes jurídicas. ¿Ya? Sí, sí. Ya, Sí, ahí le ya comprendo. Silvana. Gracias. La dimensión disciplinar aplicada. ¿Qué pasa con la dimensión disciplinar aplicada? Según lo que hablamos en la diapositiva anterior. Aquí lo estamos profundizando solamente, no estamos diciendo nada distinto. ¿Ya?
Dimensión disciplinar aplicada de una disciplina es aquella que está relacionada con el cumplimiento de objetivos utilitarios. ¿Ya? La palabra utilitario, ¿de dónde viene? ¿A qué lo asocian ustedes, por ejemplo? La utilidad, A algo que utilidades, es útil, profe. ¿cierto? Algo que es útil, ¿ya? Claro. Por lo tanto, eh, está relacionada con atender y solucionar problemas que son concretos, ¿ya? Por lo tanto, yo creo o genero un conocimiento que es, digamos, aplicado, valga la redundancia, para tratar de solucionar un problema que es concreto. Y ese problema puede ser cualquier cosa, por ejemplo, la epidemia o la pandemia del coronavirus. Ese es un problema concreto, ¿ya? ¿Y qué se está haciendo para poder resolver ese problema? Desde el punto de vista del conocimiento científico. Hay distintos grupos de científicos en distintas partes del mundo que están trabajando en crear una vacuna. Ya están en un laboratorio tratando de crear una vacuna. Eso es conocimiento disciplinar aplicado. ¿Por qué? Porque es un conocimiento concreto que yo estoy generando, que yo estoy inventando o creando para poder resolver directamente un problema concreto. Es decir, estoy inventando algo para poder darle solución a un problema concreto y que es importante de atender. En este caso, el coronavirus. En el caso, por ejemplo, de ustedes como trabajadores sociales puede ser la deserción escolar. Si ustedes, por ejemplo, en algún momento se dedicaran a crear alguna técnica nueva, se les ocurriera, por ejemplo, yo voy a inventar una técnica nueva para atender los casos de deserción escolar, algo novedoso, algo que no se ha hecho nunca antes, y ustedes desarrollan esa técnica, la ponen por escrito, la planifican, ¿ya? La publican, estarían dentro de la dimensión disciplinar aplicada de su especialidad. ¿Por qué? Porque estarían creando algo nuevo, algo que no existe. Y eso estaría destinado a resolver un problema concreto, y ese problema concreto sería la deserción escolar. Lo mismo pasaría si ustedes, por ejemplo, desarrollan un proyecto social que nunca se ha hecho, con elementos nuevos, que es totalmente novedoso, y está destinado, por ejemplo, a atender el problema del consumo de droga precoz en los jóvenes. ¿Ya? Y utilizan técnicas que no se han utilizado antes. Ustedes inventan dinámicas grupales que no se han hecho antes. ¿Ya? Ahí también estarían dentro de la dimensión disciplinar aplicada. ¿Por qué? Porque estarían creando algo que está destinado a generar una solución para un problema que es concreto. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre lo disciplinar básico y lo disciplinar aplicado es que en lo disciplinar básico yo creo conocimiento para entender una realidad, para entender un fenómeno, por qué ocurre algo. Perdón, voy a cambiar porque me están pidiendo... Bueno, pensé que me... Ya. Es para entender algo, lo disciplinar básico es para que yo logre entender una realidad determinada. ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué se da la deserción escolar en un país? ¿Ya? ¿Por qué existe la electricidad? ¿Por qué los agujeros negros tienen ciertas leyes? ¿Ya? ¿Cómo se transmiten los virus, por ejemplo? Etcétera. Todos esos problemas que son del ámbito natural como del ámbito social. ¿Ya? Cuando yo genero conocimiento para tratar de entender en profundidad esos problemas, estoy desarrollando el ámbito disciplinar básico de mi especialidad. Cuando por el contrario yo estoy desarrollando una aplicación, una técnica, digamos, un aparato tecnológico, una vacuna, y eso yo lo hago para resolver un problema urgente que existe o importante en la sociedad, estoy desarrollando la dimensión disciplinar aplicada. Todas las disciplinas sociales, la sociología, la economía, la psicología, el trabajo social, etcétera, y las disciplinas sociales naturales, la física, la química, la biología, etcétera, tienen tanto una dimensión disciplinar básica como una dimensión disciplinar aplicada. Esa doble dimensión o ese doble ámbito, digamos, están todas las especialidades de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Ahora, otra cosa importante, a pesar de que la diferenciación entre lo básico y lo aplicado es ampliamente aceptada, es decir, se acepta que existe una diferencia entre lo que es básico y lo que es conocimiento aplicado, ¿ya? Eso se acepta porque existe, ¿ya? No siempre, a pesar de eso, no siempre es fácil hacer esta distinción con total claridad en el trabajo científico concreto, ¿ya? En la realidad concreta. ¿Por qué? Porque lo aplicado y lo básico se van juntando, digamos, se tienden a mezclar en la práctica, ¿ya?
Hay muchos científicos, muchos sociólogos, muchos trabajadores sociales que el trabajo que desarrollan es una mezcla entre lo básico y lo aplicado, van de un lado a otro y no siempre separan todo, porque en la práctica no siempre se puede separar. Ahora, distintos que nosotros sí podamos distinguir qué parte de un trabajo que está haciendo un trabajador social, por ejemplo, es aplicado y qué parte podría ser básico, ¿ya? Eh, Profe, disculpe, sería disculpe, utilizar las dos disciplinas, o sea, sería, a ver, lo que entiendo que en la básica yo descubro por qué los niños ¿Ya? comienzan a beber tan Bien, jóvenes, y en la disciplina aplicada yo creo un proyecto como exactamente. para Y solucionar eso ese problema. muy bien. Así tal cual tú lo estás Ok, diciendo. Ahí está la disciplina básica y el ámbito disciplinar aplicado. ¿Y qué pasa si ahí está claramente distinguido, ¿cierto? Está claramente distinguido. Pero entendido. ¿qué pasa si tú Sí, misma sí, haces esas dos cosas y lo vas haciendo una junta con otra? En la práctica va a ser difícil de distinguirlo siempre, ¿ya? Porque tú lo vas a mezclar, pues. Va a ir mezclando, va a ir haciendo una claro. cosa y después otra y van a estar como entremezclados, ¿ya? A eso nos referimos con que en el trabajo concreto, en el trabajo científico concreto, van como de la mano siempre. No es que vaya por un lado una cosa y por el otro la otra. Ahora nosotros sabemos cómo distinguir una de otra. O sea, sí ¿Perdón? que siempre trabajan unidas. Profe, ¿se Sí, pueden aplicar por se pueden ir separado por o tienen separado, que estar pero, siempre y unidas? aquí viene la otra parte importante, no se puede desarrollar lo aplicado sin tener lo básico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito Claro. conocimiento primero de cómo funcionan las cosas para poder intervenir esas cosas. Yo no puedo crear un proyecto, por ejemplo, como el que dijiste tú, Ujú. eh, sin antes saber por ¿Saber qué por los qué niños o para qué? consumen alcohol tan pronto. Tengo que saber eso primero. Ahora, ese Ujú. conocimiento básico lo puedo tomar desde otras fuentes. No necesariamente lo tengo que generar yo, ¿ya? Lo puedo tomar desde otros investigadores o desde lo Sí, que se conoce en los libros, no sé. Y ahí yo puedo desarrollar mi proyecto. Entonces, sí puedo desarrollarlos por separado. Pero muchas veces pasan que las cosas van juntas también, ¿ya? Se dan todos los casos. Pueden ir ya. por separado, hay. O sea, sí podemos trabajar con la disciplina básica, pero no podemos usar la Exactamente, aplicada sin tener la exactamente. básica, sin haberla aplicado. Sí. Ya. Ya, Ahora entendí, ya, profe, Angélica, no hay gracias. problema. Perdón. Ahora, ¿por qué también están relacionadas? Porque hay muchas investigaciones básicas, que es decir, que están destinadas a entender un problema, ¿ya? Eh, o un fenómeno, que terminan en ocasiones generando aplicaciones prácticas para resolver diversos problemas, y que no se esperaba que generaran eso, ¿ya? Y a su vez hay muchas investigaciones aplicadas que están destinadas, por ejemplo, a generar una vacuna, que en el transcurso de ese proceso de generación de la vacuna va descubriendo cosas que son básicas, es decir, conocimiento que permite explicar un fenómeno determinado, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en dos ejemplos. Primero, la teoría de Einstein. La mayoría sabe de qué se trata, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de la teoría de la relatividad? ¿No han visto History nunca? Sí, lo he Nunca han escuchado, pero estudiado. nunca lo he entendido bien. Ya, la teoría de la relatividad de Einstein es una teoría general que permite explicar cómo funciona el universo en general, el universo macroscópico. No los átomos, sino que los universos de los cuerpos grandes, de los planetas, de las personas, de las estrellas, por ejemplo, de los sistemas solares, ¿ya? Permite entender cómo funciona, eh, cómo se relacionan entre sí, qué fuerzas están operando ahí. ¿Y qué es lo que dice esa teoría en general? Que hay tres fuerzas que son fundamentales en la naturaleza, digamos, o tres elementos, tres variables: el espacio, el tiempo y la velocidad de la luz, ¿ya? Antes de Einstein se pensaba Sí, adelante. que el tiempo era fijo, que era estable, que no importaba dónde, en qué parte del universo estuviera yo, que el tiempo siempre iba a durar lo mismo, por decirlo de algún modo, ¿ya? Y que el espacio también, las distancias eran las mismas en todas partes, ¿ya? Un metro era un metro en todas partes, eso es lo que se creía antes de Einstein. Y lo que él dijo fue que eso era falso, porque el tiempo no era estable ni las distancias tampoco eran estables, el espacio, ¿ya? El tiempo, el tiempo es variable, depende mucho del lugar donde yo esté en el universo. Si estoy cerca de una estrella que es muy grande, el tiempo va a transcurrir más lento, ¿ya? Si estoy cerca de una estrella que tiene poca gravedad, que es más pequeña, el tiempo va a transcurrir más rápido, ¿ya?
Y el espacio también, el espacio se puede deformar en el universo, ¿ya? Por la fuerza de los agujeros negros, de estrellas que son muy gigantes, etcétera, ¿ya? Y lo que dijo Einstein es que lo único que era estable era la velocidad de la luz. Eso es lo único fijo, eso no cambia, en todas partes es igual la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, todo lo que él propuso, yo se lo estoy contando para qué, para que ustedes me puedan decir si eso es básico o es aplicado. ¿Qué creen ustedes? ¿Es aplicado? Yo creo que, profe, yo creo Ambos. que igual, A ver, ¿quién dijo que era aplicado? profe, yo creo que igual puede ser, porque Yo dije que es aplicado porque creo que está descubriendo Ya, algo que pero no eso se había es descubierto justamente antes. básico. Está explicando cómo funciona el universo. Sí, pues él está explicando cómo funciona el universo solamente. profe, yo creo ¿Crees que que puede ser ambas? yo creo que podría ser básico porque como usted dijo antes, no, yo creo que puede ser básico porque usted dijo que antes de que Einstein llegara y se revelara ¿Mm? y todo el tema, se creían otras cosas, entonces él vino a explicar el Exactamente, por es qué y básico. el cómo de la Lo que situación, propuso Einstein es como que otro impuso entendimiento, exactamente. otro Exact- entendimiento, otro punto exactamente, de es básico. entendimiento, al menos de lo que La entiendo teoría yo. de la relatividad de Einstein es conocimiento básico, es parte de la dimensión disciplinar básica de la física. Explicó cómo Descubrió funcionaba el como una universo de realidad. manera correcta. Y él no tenía otro propósito, él solamente tenía ese propósito, que era explicar cómo funcionaba el universo. Y de hecho eso está en su ecuación, etcétera. Pero él no va más allá. Él no busca aplicaciones prácticas, no le interesa cómo se va a utilizar ese conocimiento. A él solamente le interesa explicar cómo funciona el universo. Solo Solo busca busca una explicación. Claro, ¿por qué los Exactamente. planetas giran Aunque eso lo al descubrió Newton Sol? un ¿Por poco qué antes, todo pero eso? Einstein lo explicó mejor, ¿ya? Entonces ese era el propósito de Einstein. Un O sea, porqué, él solamente exactamente. buscaba un porqué. Un porqué. Y en base a leyes universales, ¿no? Pero él buscaba un porqué. Cómo funciona el universo, digamos, macroscópico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con eso? Y a eso es lo que quiero llegar. Eh, el propósito de Einstein era solamente generar conocimiento básico, explicativo sobre la realidad física, ¿ya? Eh, pero el conocimiento que generó Einstein es un conocimiento básico que sirvió para hacer cosas aplicadas, positivas y negativas, como cuáles, por ejemplo. Yo tengo dos ejemplos. El primero, algo negativo, la bomba atómica, por ejemplo. La bomba atómica solamente se pudo hacer gracias a los conocimientos de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Porque en la teoría de la relatividad de Einstein él vinculó las distintas fuerzas que habían en el universo y él mostró cómo se podía generar una gran cantidad de energía a partir de una pequeña cantidad de masa, ¿ya? Y por eso es que se usa el uranio, el plutonio, ¿ya? Porque esos son masas pequeñas que generan una gran cantidad de energía si uno sabe cómo manejarla. Pero eso no se sabía no se sabía antes de que Einstein propusiera su teoría de la relatividad. Y en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben cómo pasó un poco el tema, cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Terminó con las bombas que tiraron los estadounidenses en Japón. Las dos bombas que tiraron, las dos bombas atómicas, ¿ya? Ahora, esas bombas atómicas, ¿qué tipo de conocimiento creen ustedes que son? ¿Básico o aplicado? Básico, porque ya No, pues tenían, piensa en la como ya bomba. estaban estudiados los Piensa en la bomba. compuestos. Sí, piensa ¿Cómo que la así? bomba la tienes tú ahí a la vista. Esa es la bomba. No, explicaron los Aplicado. Entonces sería aplicada porque Exactamente. para ejecutaron ellos Exactamente. Es aplicado solucionaron un porque ellos, problema ellos concreto. crearon un aparato tecnológico a partir de un conocimiento básico que existía, tomaron ese conocimiento básico y le dieron una aplicación. ¿Ya? Eso significa una aplicación. Y esa Una para aplicación. solucionar la Ya. guerra, claro, para para terminar solucionar la con la guerra. guerra. Para efectos de los estadounidenses era terminar la guerra y era darle una solución a un problema práctico. Positivo para ellos, negativo para los japoneses, ¿ya? Pero era para solucionar un problema y se utilizó conocimiento básico, en gran parte el conocimiento que proporcionó Einstein. Einstein no sabía, digamos, hasta cierto momento de que se podía usar sus conocimientos para eso. Aunque se dio cuenta en cierto punto, porque antes que se creara la bomba atómica, Einstein escribió una carta
que escribió una carta a mano, donde le advertía al presidente de Estados Unidos que los alemanes podían estar construyendo una bomba atómica y podrían estar utilizando los conocimientos que él había generado. Y esa carta él se la envió al presidente de Estados Unidos en su momento. No me acuerdo el nombre, parece que era Roosevelt, ¿ya? Y ahí recién los estadounidenses se dieron cuenta que podían ellos también hacer una bomba atómica. Y ahí, obviamente, ahí se le encargó a otros científicos que crearan una bomba atómica. Y ellos comenzaron a trabajar en crear esta bomba, que es un aparato tecnológico de metal, digamos, una cosa redonda que se tiraba desde el aire, digamos, ¿ya? Era conocimiento, sí, pero era conocimiento aplicado, porque estaba destinado a solucionar un problema. Y el problema en este caso era la guerra, ¿ya? Entonces, ahí uno se da cuenta de cómo está vinculado lo básico con lo aplicado. Y a veces lo básico, o sea, no a veces, siempre lo básico es necesario para que exista lo aplicado, ¿ya? Pero a veces, a partir del conocimiento básico, se generan aplicaciones que no se esperaban, ¿ya? Esa es una aplicación negativa. Hay otra aplicación que es más positiva. Ustedes saben lo que es el GPS, ¿cierto? ¿Conocen el GPS? ¿Sí? La mayoría de los Sí. teléfonos hoy día traen un Sí. GPS, Sí. ¿ya? Que es una forma de posicionamiento global. Uno puede saber dónde está una persona, un automóvil o cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. ¿Ya? Ese es el GPS. El GPS solamente se creó a partir de, o gracias a los conocimientos que proporcionó la teoría de la relatividad de Einstein, ¿ya? Porque Einstein ahí hablaba del tiempo, del espacio, todas esas cosas, y eso era lo necesario. Había que entender eso primero para poder crear algo como el GPS, que es es una aplicación práctica que es muy útil si se le da el uso correcto. Obviamente que también se ocupa para espionaje y cosas así, pero en su mayor parte se puede considerar que es un invento eh, positivo, ¿ya? El GPS es conocimiento aplicado, ¿ya? Es conocimiento aplicado. ¿Por qué? Porque se creó a partir de conocimientos básicos que existía, y se creó el GPS para poder solucionar un problema concreto, que en este caso era el poder ubicar barcos, que primero comenzó con eso, para poder ubicar barcos, aviones que se perdían, etcétera, ¿ya? Se resolvió ese problema con ese invento, que es parte de lo que es la dimensión disciplinar aplicada de la física, puede ser, o de cualquier otra disciplina similar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que lo disciplinar básico y lo disciplinar aplicado están estrechamente relacionados en la práctica, en el mundo concreto, digamos, siempre van de la mano, siempre depende uno de otro. A veces uno está generando conocimiento aplicado y eso puede derivar en conocimiento básico también. Por ejemplo, piensen en los científicos que están trabajando hoy en día en crear la vacuna para el coronavirus. Eso, según lo que nosotros hemos dicho, es conocimiento aplicado, porque están tratando de generar un invento, una vacuna, una técnica que sirva para solucionar un problema que en este caso es el coronavirus, ¿ya? Pero piensen ustedes que en ese proceso probablemente ellos van a descubrir cosas. En ese proceso de creación de la vacuna tal vez van a hacer experimentos y van a descubrir cosas que no se habían descubierto antes sobre el coronavirus. Pero eso va a ser como secundario, va a ser como derivado del trabajo aplicado que están haciendo. Pero también pasa mucho eso, que hay científicos o científicos sociales, no sé, que están haciendo cosas aplicadas y casi por casualidad, digamos, o dentro del proceso pueden descubrir cosas que tienen que ver con conocimiento más profundo, es decir, conocimiento más básico, ¿ya? Entonces la conclusión es que ambas dimensiones en cualquier disciplina van juntas, van de la mano muchas veces, dependen una de otra y interactúan unas con otras, ¿ya? Eso. Pasemos a la última diapositiva y ahí me hacen las preguntas que puedan corresponder. Ya, y ahora todo lo que nosotros hemos hablado hasta aquí, todo lo que nosotros hemos hablado lo vamos a aplicar, valga la redundancia, a la sociología, porque es lo que estamos tratando de ver hoy en la clase de hoy. ¿Qué es la sociología aplicada? Entonces ustedes ya entenderán a esta altura cuál es la sociología básica y cuál es la sociología aplicada, porque es lo mismo que hemos hablado antes, simplemente que ahora lo estamos aplicando a la sociología para poder entender la sociología. Entonces, ¿qué es la sociología básica? Obviamente que es el área de la sociología
que está destinado a obtener un entendimiento fundamental o explicativo de por qué o cómo suceden los fenómenos sociales, ¿ya? Que constituyen el objeto de estudio de la disciplina. Es decir, cuando los sociólogos se dedican a estudiar por qué existe la pobreza, por qué existe la estratificación social, por qué existe la discriminación, la desigualdad de género, cómo afecta el poder dentro de los sistemas democráticos, qué importancia tienen los roles y los estatus dentro de la sociedad, etcétera. Todas esas cosas, cuando los sociólogos se encargan de estudiar todo ese tipo de fenómenos o problemas, estamos hablando de sociología básica. Ahora, conectemos eso que yo acabo de decir con lo que nosotros vimos el semestre pasado. ¿Por qué el módulo del semestre pasado se llamaba sociología básica? Precisamente por lo que yo acabo de decir. Porque si ustedes recuerdan, todos los conceptos y los planteamientos que nosotros vimos en el semestre pasado en sociología básica estaban destinados a tratar de entender cómo funcionaba la sociedad. ¿Y cómo lo vimos eso nosotros? A partir de el estudio de los roles y los estatus, de la interacción social, del poder, de la autoridad, de la estratificación, de la globalización, de la sociedad de la información, etcétera. Es decir, una serie de planteamientos y de conceptos que tenían como propósito entender a la sociedad, cómo funciona la sociedad. Y ese conocimiento es de tipo básico. Por esa razón es por esa razón por la cual el módulo del semestre pasado se llamaba sociología básica, porque nosotros estamos viendo los conceptos y los planteamientos fundamentales que permiten entender cómo funciona la sociedad, ¿ya? ¿Y qué es la sociología aplicada por lo tanto? Según lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. La sociología aplicada obviamente que va a ser aquella sociología que está destinada a la atención de necesidades y la resolución de problemas sociales prácticos y concretos que afectan a grupos, organizaciones y comunidades. ¿Qué problemas prácticos y concretos? Problemas de relaciones laborales, por ejemplo, entre compañeros de trabajo, problemas de estrés laboral, problemas de clima escolar, ya problemas de drogadicción en ciertas comunidades, de consumo de droga, de consumo de alcohol, perdón. Pobreza, sí, también, problemas de pobreza, convivencia, vulnerabilidad. Cualquier problema que requiera la atención a través de soluciones prácticas, ¿ya? De proyectos sociales, de técnicas de intervención, de cualquier cosa que se pueda inventar para poder atender esos problemas. Ustedes entenderán que la sociología tiene un ámbito de acción mucho más limitado que las ciencias naturales, obviamente. Las ciencias naturales pueden crear cientos y miles de aplicaciones tecnológicas, porque su conocimiento es más rico, es más preciso. ¿Ya? La sociología aplicada no puede crear tantas cosas distintas. Puede crear técnicas de intervención, sí. Como la investigación, acción participativa, puede crear algunas técnicas de medición, por ejemplo, como la etnografía, algunas técnicas de investigación como la encuesta social, etcétera, ¿ya? Pero su ámbito de acción es limitado igual, pues no puede crear cosas tan sofisticadas como las ciencias naturales, por ejemplo. Proyectos sociales también puede crear muchos, proyectos sociales nuevos que no se hayan hecho antes, ¿ya? También, la sociología también puede crear eso, ¿ya? Implementar políticas sociales generales también, que sean nuevas, que sean novedosas, también eso está dentro de la sociología aplicada. Cualquier cosa que se invente, ¿ya? Y que sirva para solucionar algún problema práctico y concreto que afecte a las personas dentro de los grupos, la organización y las comunidades, ¿ya? Entonces, tal como dice acá, la sociología aplicada es aquella que se ocupa de diseñar proyectos sociales para atender las problemáticas de drogadicción juvenil o de diseñar una técnica de intervención para trabajar con familias con dificultades de convivencia o proponer un plan de mejora para reducir el estrés laboral. Si, por ejemplo, un sociólogo o una empresa lo llama y le pide consultoría, digamos, ¿por qué? Porque tiene niveles altos de estrés laboral dentro de su empresa, ¿ya? Los trabajadores se llevan mal entre sí, no responden bien a las tareas que les dan, tienen baja productividad, etcétera. Y el gerente de la empresa cree que ese problema se debe a cuestiones de relaciones sociales entre los compañeros de trabajo, o entre los compañeros de trabajo y la gerencia, por ejemplo.
Entonces el sociólogo probablemente va a hacer un análisis de ese, un diagnóstico de esa situación y le va a proponer por escrito un plan de mejora. Mire, usted tiene que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tiene que implementar estas medidas, tiene que contratar más personas tal vez, tiene que contratar un psicólogo, tiene que sacar a hacer actividades recreativas a los trabajadores, tiene que aumentarle el sueldo, no sé. Todo lo que proponga va a estar dentro de un plan de mejora. Y ese plan de mejora que proponga el sociólogo es parte de, o es una forma de sociología aplicada. ¿Por qué? Porque es una intervención que se crea con el propósito de resolver un problema determinado que afecta a un grupo de personas, a una organización, etcétera. ¿Ya? Queda poquito, ¿ya? Queda poco para que podamos descansar. Al igual que pasamos al otro punto, ¿ya? Al igual que en las demás ciencias sociales y naturales, hay que considerar que no siempre es tan sencillo señalar cuándo se está en presencia de sociología básica y de sociología aplicada. No porque no sepamos cómo distinguirla, sino que porque en la práctica muchas veces van cruzándose, ¿ya? Y un sociólogo puede estar haciendo ambas cosas, puede estar haciendo investigación aplicada e investigación básica a la vez. Y ahí uno no sabe qué está haciendo, en qué momento. Entonces se van mezclando esas cosas, ya esas dimensiones en la práctica, ¿ya? Sin embargo, nosotros siempre vamos a poder distinguir, en general, qué parte del trabajo que puede estar haciendo un sociólogo es parte del conocimiento básico y cuál parte puede ser conocimiento aplicado. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que lo básico es todo aquello que esté destinado a tratar de explicar por qué se da una realidad determinada, por qué existe un problema determinado, tratar de entenderlo en profundidad. Y lo aplicado nosotros sabemos que tiene que ver con todo lo que es creación de algo que sirve para solucionar un problema, ¿ya? Y ahora, para terminar, en términos históricos, ¿cómo podemos situar la sociología aplicada dentro del contexto de la sociología como institución del conocimiento? ¿Ya? La sociología aplicada como un área dentro de la sociología en general aparece cuando la sociología comienza a tener relación con el mundo fuera del ámbito universitario, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que la sociología nació de una manera bien especial, al contrario de cómo nació el trabajo social, por ejemplo. Seguramente usted en algún curso del semestre pasado le enseñaron cómo había aparecido el trabajo social en la sociedad. Apareció por una necesidad de dar asistencia a personas que eran vulnerables, que tenían problemas, ¿ya? De atender. ¿Perdón? Personas, Personas desvalidas. perdón, Pero nació con un personas propósito de desvalidas también. asistencialismo, ¿cierto? De atender las necesidades de las personas, de atenderlas directamente, Sí, tratar de ayudarlas, porque antes eso se da de manera más informal, de manera espontánea. Los grupos de las familias se da a través de la familia, los grupos de beneficencia, etcétera. Pero no había una profesión que se dedicara a atender específicamente esas problemáticas. De ahí es que aparece el trabajo social. Y el trabajo social aparece con un propósito concreto, profesional, digamos, ¿ya? Relacionado directamente con el mundo real, con los problemas de la gente, por decirlo de algún modo, ahí en terreno, con los problemas de la gente. La sociología como disciplina no nace ahí en terreno con los problemas de la gente, nace como más en la academia, en la universidad, ¿ya? Se daba mucho que los primeros sociólogos que aparecían, trabajaban en universidades y ellos trabajaban en su escritorio, pensaban sobre la sociedad, por qué la sociedad se está transformando tanto. Pensemos que la sociología apareció en el mismo momento en que comienza a aparecer la modernidad. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de eso en el semestre pasado? La modernidad cuando se descubre América, con la industrialización y todo eso que viene después, ¿ya? La sociología aparece muy cerca de esa fecha, digamos, a mitad del siglo XIX, 1850, por ahí. Entonces los sociólogos, los primeros que existieron, se dedicaban a reflexionar sobre la sociedad, a pensar cómo era la sociedad, por qué se estaban dando tantos cambios, si eso era positivo o era negativo, cómo estaba afectando a la familia, si la religión era algo positivo o algo negativo, ¿ya? Pero eso lo hacían de manera reflexiva solamente, en su escritorio, y después se lo enseñaban a sus alumnos, pero todo eso quedaba casi solo dentro del ámbito universitario, ¿ya?
no salía tanto fuera de la universidad, ¿ya? Entonces la sociología, si bien estaba interesada en la sociedad, en lo que pasa en la sociedad, estaba muy encerrada, su reflexión estaba muy encerrada en el ámbito universitario, ¿ya? Cuando la sociología comienza a salir fuera de la universidad, cuando comienza a darse cuenta que en los hospitales hay problemas, que en las escuelas hay problemas, que en las calles hay problemas, ¿ya? Eh, Cuando las empresas comienzan a pedir ayuda a los sociólogos para que analicen sus problemas de productividad, por ejemplo, de relaciones entre los trabajadores, eh, cuando la escuela le piden ayuda a los sociólogos para que vean los problemas de violencia escolar, o los hospitales también, para ver los temas de salud pública, cuando todas esas instituciones, esas organizaciones comienzan a pedir ayuda a la sociología, ahí la sociología se ve como forzada, ¿ya?, a salir de la universidad y a relacionarse con los problemas en terreno, ¿ya?, con los problemas que realmente tenía la gente, que tenían las comunidades, que tenían los grupos, las organizaciones, ¿ya? Y ahí comienza a aparecer la sociología aplicada. ¿Por qué? Porque se le empieza a pedir a la sociología que dé soluciones más concretas para problemas que existían, que eran importantes. Y ahí comienzan a desarrollarse la encuesta social, la etnografía y toda esa serie de cosas que nosotros hemos visto. Comienzan a desarrollarse los proyectos sociales. Los sociólogos comienzan a generar políticas sociales que aplican los gobiernos en general. Y en definitiva, ahí la sociología se comienza a relacionar más con el mundo real, con los problemas del mundo real. Y una vez que comienza a tener esa relación con el mundo real, el ámbito de la sociología aplicada comienza a consolidarse más y comienza a ser mucho más claro, ¿ya? Eso en general, si lo podemos dar una mirada histórica también a este tema. Preguntas de lo que hemos visto hasta acá. Con esto ya terminamos, obviamente. Vamos, participen. No creo que le haya quedado todo claro. O sea, por mí, ojalá que le haya quedado todo claro. Pero siempre quedan algunas cosas ahí dando vueltas muchas veces. Dígame. Profe, yo ahora estaba viendo, revisando los apuntes y, o sea, pongo así como en comparación la dimensión disciplinar con la profesional y la sociología básica con la aplicada. O sea, disculpe, la dimensión disciplinar básica con la aplicada se vendrían pareciendo como la sociología, pero la dimensión disciplinar básica vendría siendo Sí, como pero la teoría no, y sí, la mira, sí, cuando sociología hablamos de vendría siendo como sociología la básica, práctica, algo así, ¿cierto? cuando hablamos de sociología básica y sociología Pero aplicada, es al lo menos, mismo que hablamos cuando dijimos dimensión básica y dimensión aplicada. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo estamos estudiando para la Se sociología en aplican igual. particular. ya, ¿Ya? No es que sean cosas distintas. No. ah, ¿Sí? ya, ya, No es que estemos estudiando cosas distintas, solamente que ya, yo ahora comencé sí con algo más general ya, para poder explicar lo que era la sociología básica y la son cosas, sociología aplicada. Pero el contenido es lo mismo, ¿ya? Sí, ya, serían solamente digamos, conceptos sí, distintos, la noción es la ah, misma, la ya, noción es la ya, misma, solamente que acá ya, nosotros ahora sí terminamos lo hablando de comprendo, profe, sociología básica y sociología aplicada. Pero las características de la sociología básica son las mismas que nosotros señalamos respecto de la dimensión disciplinar básica, ah, ¿vale? Y lo, Algo así. ya. Sí, o sea, más, lo más importante y al menos que yo tengo claro es que la básica busca sí, investigar cómo funciona y la aplicada siempre solución, sí, va a inventar algo para solucionar solucionar a la directamente un solución problema, directa. Eso es lo que yo, exactamente. Y eso nosotros lo podemos aplicar a distintas disciplinas, po, sí. a la física, a la biología, a la sociología, y Mm, ahí vamos a tener física básica, física aplicada, biología básica, biología aplicada, sociología básica, sociología aplicada, etcétera. ¿Ya? Esa es la lógica. También hay que toda o sea, de lo que también apunté, que todas las disciplinas Exactamente, todas. ¿Sí? poseen una También es una dimensión conclusión aplicada y importante. una básica. Eso también es para que Sí, ahí está en lo perfecto. que sea ponamos tanto básico como lo...
Ok, La pero sociología ¿Cómo, perdón? más básica, que ¿me lo nada eso puede que lo tenía explicar de como... nuevo? Sí, la La sociología básica sociología es La básica, ¿la socio- puede cuando, explicar de nuevo? cuando los sociólogos se preocupan, cuando los sociólogos se la preocupan sociología de básica... estudiar por qué existen los problemas sociales. ¿Qué es lo que explica que existe la pobreza, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es lo que explica que exista la deserción escolar o la desigualdad de género? ¿Ya? ¿Por qué existen esos problemas en la sociedad? ¿Ya? Porque hay personas que tienen más dinero que otras, porque hay personas que son discriminadas y otras no, ¿ya? Cuando los sociólogos se interesan por estudiar ese tipo de cosas, ¿ya? Ahí estamos hablando de sociología básica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con generar un conocimiento que es fundamental, es decir, de fondo, el conocimiento que está en el fondo de los problemas, ¿ya? Y que permite explicar por qué suceden todas esas cosas, ¿ya? Eso es la sociología básica en general. Claro, un es un conocimiento conocimiento que que hay hay que que tener para tener poder para después poder... aplicarlo en cosas más concretas. Ya, Roger. Ok. Sí, ¿se entiende, profe? ¿O ¿Más no? preguntas? Ya nos queda, no nos Sí, queda. sí. No, pero al menos yo igual Sí, comprendí cuando usted la Y inventa idea. algo la para aplicada solucionar ese sería problema. la solución del Un problema problema. que puede ser, por ejemplo, no sé, la deserción escolar. Supongamos que usted está interesado en la deserción escolar Sí, en donde vive, por ejemplo. Y usted crea un proyecto social, una intervención social, y usted la inventa desde cero y es novedosa esa intervención. Eso es sociología, sería sociología aplicada, digamos. Ya, porque usted está tratando de solucionar un problema concreto y usted inventó algo para poder solucionar ese problema concreto, digamos. ¿Más preguntas o comentarios para cerrar? En- un ejemplo más básico de la sociología básica y aplicada sería, no sé, pues en este caso como estamos en pandemia, la básica sería averiguar por Sí, qué los chiquillos no quieren estudiar o no quieren entrar a la clase Zoom, y en la aplicada nosotros buscaríamos, inventaríamos como para incentivarlos a que sí entren alguna a clase, el dinámica, por por qué tienen ejemplo. que entrar Sí, a está clase, bien. hacer algo para que ellos sí vayan a clase, Sí, sí la tomen la clase. Exacto, una sí. dinámica, inventar Sí, eso sería algo como en así un para ámbito que más los micro, chiquillos más sí se microsocial, pero interesen, está bien. La lógica que está ¿sí? ocupando está bien, está perfecta. O una plataforma también, sí. por una Inventar una plataforma. plataforma que sea más dinámica, no sé, y que permita incentivar que las personas asistan más a Sí, clases, por ejemplo. Sí, también. Eso también sería una aplicación, también sería conocimiento. Pero eso ya se genera. como, como lo están haciendo, ¿Mm? como por ser en el colegio de mi nieta, profe, como son Sí, niños de pre-kinder, inventaron dinámicas para que Ya, ellos se interesen en sí. mirar la clase, porque son de pre-kinder. Ya, eso podría Entonces ser hicieron una, claro, dinámicas para que ellos sí podría ser estén sentados y una tomen atención. aplicación, pero ya estaría en el ámbito de la pedagogía. Y ahí entraríamos en la pedagogía. ¿Sí? Pedagogía aplicada podría ser, exactamente. ¿Sí? Claro, sociología Muy bien. aplicada. pero aplicar. Muy bien, Ve que Angélica. yo por lo menos entendí. Los demás, ¿tienen algo? Ya vamos a ir cerrando ya porque estamos pasados la hora. Me imagino que ya estamos todos. Ya, Sofía, gracias. Los demás, Me quedó claro, profe. ya, muy bien. A ver, Sí. déjenme hacer un repaso de quiénes Está están. Ya claro. está Roger, Silvana, Valeria, Pamela, Magdalena, Carla, Yair, Karina, Carlos, perdón, Priscila, Karen, Laura, Silvio, Sofía, Angélica. Esos son los que veo. ¿Quién más está presente? José también está. José Velázquez, profe. La profe, la madre, que ¿Quién? tuvo problemas con el Meet, se le Ah, la desconectó, Madeline, perdón, la Madeline, ya. La pero también Madeline. estuvo en la clase la madre, Ya, ¿quién más está? la madre de ¿Quién la más está? monilla. La Sí, sí, la Mari Claudia me. estaba en clase, estuvo La el Sigonei primer también. bloque. Y la segunda, No le funcionó, ya. sí, también se ¿El tuvo que José está? desconectar porque en el teléfono no le funcionó. Sí, está, bro.
Ya, Sí, sí está acá. Ese profe se le acabó el ya. internet, José Velázquez, profe. Ya, Eso fue aquí me escribió. Sí, vayan nomás, vayan, si yo que voy a terminar Ya, ahora profe, mismo. yo me desconecto porque ahora tenemos Les quiero pedir clase. que no se olviden, por favor, quienes no se han Ya, reportado y que me manden un mensaje que estuvieron presentes en esta clase, por favor. ¿Ya? Se lo encargo eso, por favor. Edith, ya no te había Profe, no sé Ya, si mi gracias, nombre Edith. es de Olivares, salgo por Ángeles. Sí, sí, ahí te estoy viendo ahora. Salgo por Ángeles. Ya, ya, Edith. Ya nos vemos entonces la Ujú. próxima semana, el próximo miércoles. Gracias. Estén atentos a lo que les pueda enviar alguna información relevante por el aula virtual. Y nos estamos viendo la próxima semana.